¿cómo están? Ya estamos aquí para aprender un poco más del quechua. Y me nayan kachankichis, alilianchu, jalillachu, gualillachu, kaipiña karunchis, hojmanta, jesuasiminchis, rimaita, yachananchispa. En esta oportunidad vamos a terminar de aprender las profesiones u ocupaciones. Luego vamos a ver dos sufijos muy importantes, el sufijo manta y el sufijo taj. Entonces, vayamos a aprender las profesiones y las ocupaciones. Vamos a ir aprendiendo las profesiones u ocupaciones. Llank'aqkunaq kamayninkuna se dice en quechua. Llank'aqkunaq kamayninkuna. ¿Y cuáles son? Son las siguientes. Qhatu es comerciante. Qhatu, comerciante. Luego tenemos al q'aqki. Q'aqki es el escultor. Q'aqki. Luego tenemos Pukllay Patachaq. Pukllay Patachaq es el árbitro. Tenemos Qillqa Kamayu. Qillqa Kamayu es el escribano o secretario. Qillqa Kamayu. Luego tenemos otro. Qispi Qhatu. Qispi Qhatu es el vidriero. Qispi Qhatu. Luego tenemos el Qolqetaqaq. Qolqetaqaq sería el platero o el que se dedica a trabajar con la plata. Luego tenemos el joyero, que se denomina Qorimanya. Qorimanya es el joyero. Y tenemos aquí Q'ipi'apaq. Q'ipi'apaq sería el estibador. Q'ipi'apaq. Seguimos conociendo un poco más de las profesiones u ocupaciones. Nos encontramos con Rumillaqllaq. Rumillaqllaq es el picapedrero. Rumillaqllaq. Luego tenemos el Saqmanakuq. Saqmanakuq es el boxeador. Saqmanakuq. Luego tenemos Sañu Kamayu. Sañu Kamayu es el ceramista. Sañu Kamayu. Luego tenemos el Cinku Haytaq. Cinku Haytaq es el futbolista. Cinku Haytaq. Luego tenemos Seqe Kamayu. Seqe Kamayu es el diseñador. Seqe Kamayu. Seguimos aprendiendo y nos encontramos con el Siray Kamayu. Siray Kamayu es el sastre o la modista. Siray Kamayu. Luego tenemos el Siraj. Siraj sería el costurero. Siraj, costurero. Luego tenemos el Sirkaj. Sirkaj es el barbero. Sirkaj, barbero. Tenemos el Tulpuq. Tulpuq es el tintorero. Tulpuq, tintorero. Tenemos por último Tusuq. Tusuq es el bailarín. Tusuq, bailarín. Ahora que hemos terminado de aprender las profesiones u ocupaciones, vamos a aprender los dos sufijos, manta y taj. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos más para complementar nuestro aprendizaje. Ahora vamos a aprender algunos sufijos muy importantes. Vamos a aprender el sufijo manta. Fíjense, ¿qué nos indica el sufijo manta? El sufijo manta denota el punto de origen o procedencia en el tiempo y el espacio. Más que todo se utiliza cuando una persona procede de algún lugar. Por ejemplo, cuando viene de Ayacucho, de Lima, de Arequipa, de La Libertad, de Piura. A ellos ponemos el sufijo manta. Entonces veamos algunos ejemplos. Qhatuq qosqo manta. En este ejemplo podemos observar lo siguiente. Qhatuq sería el comerciante. Qosqomanta es de Cusco. ¿Ya? Otro ejemplo. Qillqa Kamayuq Ayacuchomanta. Qillqa Kamayuq, el secretario. Ayacuchomanta es de Ayacucho. Luego tenemos otro ejemplo. Siraj Bolivia Suyu Manta. Siraj Bolivia Suyu Manta
Entonces diría, el costurero es de Bolivia. Fíjense, este manta nos sirve para decir de, ¿ya? Para eso nos sirve. Otro ejemplo. Tusuk yauri llaqtamanta. Tusuk, el bailarín. Yauri sería la población o la ciudad o el distrito de Yauri. Llaqtamanta es de la ciudad de Yauri. Muy bien, tenemos otros ejemplos. Qollqetaqaq Perú suyumanta. Qollqetaqaq, fíjense, Qollqetaqaq es el platero. Perú suyumanta es de Perú. Qollqetaqaq Perú suyumanta. Ahora que hemos visto el sufijo manta, vamos a tratar de combinar con el sufijo taq, que a continuación vamos a conocer. El sufijo taq es un sufijo que nos indica una relación contrastativa. Aparte de ello, tiene la función copulativa y se traduce como y o simplemente como pero. Para ello vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense. Qhatuq qusqumanta. Tullpuq taq Lima llaqtamanta. Fíjense. Qhatuq, el comerciante. Qusqumanta es de Cusco. Tullpuq taq. Y este taq hace que aparezca la i por aquí. Y el tintorero de la ciudad de Lima o simplemente de Lima. Otro ejemplo. Qillqaqa Ayacuchumanta. Qillqaqa el secretario. Ayacuchumanta. Y aquí ponemos noqataq. El taq nos dice y. Noqa sería yo. Entonces decimos y yo noqataq huancayo manta. Fíjense, el poder del taq simplemente hace variar la oración. Veamos otro ejemplo. Tusuk yauri llaqtamanta hamun. Tusuk yauri llaqtamanta hamun. El bailarín viene de la ciudad de Yauri. Wayqiytaq Apurimaq manta. Y mi hermano de Apurim. ¿Ya? Estos serían algunos ejemplos. Es importante recalcar que este tag que estamos viendo aquí hace que aparezca esta i. ¿Y dónde se aumenta tag, profesor? Simplemente el tag se aumenta en el segundo sujeto, el segundo sustantivo. Entonces, aquí también tenemos otro sustantivo, tulpo. Simplemente lo que estamos haciendo es aumentar el tag al segundo sustantivo. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos más. Aquí tenemos Sahmak Nakuj Cuscomanta, Noqataq Huanca Belicamanta. El boxeador es de Cusco y yo de Huanca Belica. Entonces es importante saber utilizar el sufijo taq. Tenemos otro ejemplo que dice Sinquytaq Ayacuchumanta. Sinquytaq es futbolista. Ayacuchumanta es de Ayacucho. Taytantaq, fíjense, Tayta sería papá. Taytan sería su papá. Taytantaq y su papá de Arequipa. ¿Qué más? Tenemos otro ejemplo. Rumillaqlaq Chinchamanta hamun. Rumillaqlaq Chinchamanta hamun. El picapedrero viene de Chincha. Qankunataq Cusco manta. Y ustedes de Cusco. ¿Más ejemplos? Claro que sí. Siray Kamayuq Karumanta. Fíjense, Siray Kamayuq Karumanta. La modista, ¿ya? Panaytaq Kaylla manta. Siray Kamayuq, la modista Karumanta. Es de lejos. Panaytaq sería y mi hermana Keillamanta, de aquí no más. Muy bien, ahora que llegaron a la parte final de este video,
Espero que les haya gustado y no olvides de compartir para que muchas personas aprendan un poco más del quechua. Hina kahtenqa wayqipanaykuna, noqawaqa tupananchiskama.